Listo, buenas tardes. Clase número 5, sesión número 5 del curso de diseño de acero. El día de hoy vamos a continuar con los tópicos que traemos. Vamos a continuar con la revisión acortante de una viga. Notar que es el mismo diseño para una columna, para una viga, para un contraviento acortante. ¿Por qué? Porque estamos revisando un esfuerzo cortante, no un elemento. Es decir, un esfuerzo a flexión es el mismo en una columna que en una viga, que en un contraviento, y no es exclusivo únicamente la flexión de las vigas, y luego se revisa diferente la flexión en las columnas y demás, de tal manera que para los elementos de cortante no es la excepción. Y vamos a revisar una conexión atornillada, en donde, bueno, podríamos revisar una conexión acortante sin tornillos, pero creo que vale la pena de una vez revisar una conexión a mano con tornillos, debido a que se pone un poquito más interesante. Después vamos a pasar a la introducción del análisis no lineal, cómo darlo, bueno, primero qué dice la norma, después cómo aplicarlo en el ETABS, y por último, a ver si alcanzamos a ver una introducción de los contravientos restringidos contra el pandeo. Para el día de mañana finalizar la sesión número 6 con un diseño por capacidad. ¿Alguien tiene alguna duda de los temas anteriores que hayamos visto? Recordando que ya vimos participaciones de masas, porcentajes de participación modal, cómo dar de alta el espectro, temas de modelado, compresión en elementos de acero, cargas combinadas, flexión y compresión actuando en el mismo momento. Eh, ¿Qué más? Pues creo que ya, ¿no? Voy a proceder a compartir pantalla y me comentan, listo, ya se ve. Yo aquí tengo listo mi modelo matemático de la sesión 4, para el cual voy a proceder a revisar una viga cortante y su respectiva conexión. Recordando que este era mi modelo y ¿cómo está de distorsiones este modelo? Vamos a revisar las distorsiones solamente para ver qué hubiera sido de este proyecto si se metieran traves, bueno, columnas más robustas. Traigo una distorsión de 205. Yo tendría que hacer esta multiplicación por Q por R, solo para revisar que cumpla. Mi límite va a ser Q por R. Si yo tengo gamma es igual a 0.205046, a eso hay que multiplicarlo por 2 porque estoy usando un Q de 2, y R, pues no sé cuánto es, pero aproximadamente es 1.75. Y esto me da 0.205046 por 2 por 1.75. Esto me da una distorsión de 0.017, o sea, 1.7%. O sea que el desplazamiento relativo entre mi columna y ésima
y mi columna iésima más n, entre este nodo y este nodo hay un desplazamiento del 1,7% con respecto a su altura. Básicamente eso es lo que me está diciendo esta curva y las, los distintos artículos de investigación nos dicen que los marcos de acero tienen un rango plástico, fluye su FY ya al llegar al 1% de desplazamiento, de distorsión. Por lo tanto, esto fluye y no cumple. Noten de veras la intensidad del sismo en esta zona de la Ciudad de México, que ni siquiera con unas columnas tan robustas para un edificio tan pequeño, porque hay que decirlo, no es un edificio nada, pues nada alto, es de 8, 9 pisos. Sí, es esbelto, pero pues, tampoco tiene la gran complejidad. Bueno, sí, sí es muy complejo. La prueba está que no lo hemos podido resolver. En espesores de 2,5 pulgadas no se ha podido resolver. Entonces, pues sí, el sismo está bastante crítico. Lo que yo voy a hacer a continuación es a irme a una vista en planta y le voy a solicitar los esfuerzos cortantes para proceder a revisarlos. Yo me voy a ir a Display Frame Forces y le voy a pedir que en un caso envolvente de diseño, que yo tengo dado de alta como un envolvente de diseño, todas las combinaciones de falla posibles, que para mí es de la 13 a la 1, yo las tengo numeradas de la 13 a la 1 como casos de falla. Aquí, si se fijan, aquí se ve todas las combinaciones que influyen en la envolvente. Para ir a verlo, yo le pondría en Modify y es una combinación tipo envolvente y resulta que yo pongo todas las combinaciones de la 1 a la 13 con un factor de escala de 1, es decir, sin mayorar. ¿Por qué? Pues porque ya van mayoradas en sí mismas. Y lo que va a hacer esta combinación es encontrar el caso más crítico para cada situación y va a diseñar el elemento bajo esas cargas. Esa es la ventaja. Entonces, dicho eso, yo regreso a revisar los diagramas en un share to to, que es el cortante que a mí me interesa, y vamos a revisar un cortante de los más intensos que se tengan, que parece ser que son estos. A ver, vamos a ver si van aumentando. Sí, van aumentando. Creo que donde más intensos se ponen es en este, son de 22 toneladas, 25 toneladas, 21 toneladas, 22 toneladas. Creo que este es el más crítico y es la unión de estos, que es un cortante de 25,73. Pues yo evidentemente no voy a diseñar una sección para 25,73, lo voy a diseñar directamente para 26 toneladas de cortante. Como observación y aprovechando que vamos a hablar del análisis no lineal, uno de los requisitos indispensables para el análisis no lineal es que los elementos, el diseño de los elementos no los gobierne el cortante. ¿A qué nos referimos? Cuando nosotros vamos a diseñar una estructura o vamos a revisarla con análisis no lineal, tenemos que entender que el análisis no lineal pudiera ser similar a una falla dúctil, que diseñemos nuestro edificio para que falle de manera dúctil.
Y eso podríamos inferir que al mismo tiempo tiene que ser una falla por flexión, porque la falla dúctil es la falla de flexión. Nosotros no podemos tener una falla dúctil por cortante, porque el cortante es una falla frágil. No podemos tener una falla por carga axial, porque pues la carga axial o de penetración o de torsión, pues no son fallas dúctiles. La falla que podríamos dar como igual al análisis no lineal es la flexión, por lo tanto deberíamos de proponer situaciones en las que no tengamos la falla por cortante. Es decir, oye Oscar, ¿cómo hago para que mi elemento no sea que lo gobierne la falla de cortante? Pues lo que significa, lo que quiere decir es que antes de que se desarrolle el cortante máximo resistente, el cortante máximo resistente, antes de que se desarrolle esto, ya haya ocurrido una falla a flexión. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una resistencia a la flexión tan, pero tan alta que falla antes por cortante que por flexión? Bueno, pues a partir de ahí es nuestra falla frágil, que es lo que vamos a evitar para nuestro análisis no lineal. Listo. Dicho eso, yo registro y voy a tener una W 16 por 26. Aquí la voy a abrir en mi manual. La 16 por 26 es en acero A572. O pudiéramos revisarla en A36, que dudo que se siga comercializando. No, es más, vamos a abrir la carpeta que tenemos del curso y vamos a dar cambiar nombre y esto es cortante. Listo. Falla por cortante. De manera anticipada tenemos que saber que los elementos de acero son muy buenos sujetos a cortante. ¿Por qué? Por el alto módulo de elasticidad que tenemos. Es por eso que los elementos en concreto muy rara vez van a fallar por cortante y por esa misma razón muchas veces nuestras placas de conexión a cortante suelen ser muy bajas. Si nosotros nos vamos al ICE 36022, que es el que estábamos revisando ayer, y revisamos las fallas por cortante, pues vamos a obtener un factor de reducción de 0,90. Y este factor de reducción nos dice, pues, lo resistente que es el acero cortante, porque pues, nos pide poco castigo por reducción. De tal manera que nuestra ecuación general para la revisión de cortante no va a ser más que el cortante nominal multiplicado por el phi, que va a ser la reducción del 90%. A eso hay que adicionarle una reducción del 60% al FY por AW y CB1, que CB1 va a ser para miembros I con una relación menor a H sobre T a esta relación, se va a tomar como 1, y AW es el área del alma. Entonces, si se fijan, pues la revisión está bien sencilla, ¿no? Vamos a meter aquí falla por cortante en sección W 16 por 26. Si alguien tiene alguna duda, de verdad, aprovechando que somos poquitos, y esto incluso hasta voy a dejar de stop share
voy a dejar de compartir y prendo mi cámara para decirles esto. Ahorita somos seis. Ahorita pueden explayarse todo lo que quieran, hacerme todas las preguntas que tengan, eh, resolver dudas, probablemente que puedan salirse tantito de la minuta. Por favor, siéntanse en confianza y vamos a hacer esto un poquito más ameno. Listo. Habiendo dicho eso, eh, datos. Datos de la sección y yo voy a copiar para no meter otra vez todos los datos. Datos de entrada de la sección W. Yo ya tengo que mi módulo de elasticidad es de tal, mi FY es de 3515, el peralte de mi viga 16 por 26 es de 399 milímetros o 39,9. El BD, es decir, el ancho del patín, para mi viga es de 14 centímetros. TW, que es el espesor del alma, es de 0,64 centímetros o un cuarto, pues. Y el espesor del patín, TF, es de 0,88 de espesor. Listo. Voy a copiar la inercia. El valor de la inercia para mi elemento es de 12,529. 12,529. Estos datos los estoy sacando del INCA. La inercia en el eje débil, que pues para este caso no la voy a usar, pero bueno, pues vamos a ponerla, no pasa nada. El módulo de sección elástico es de 630 y el del plástico es de 725. Para el radio de giro es de 2,8 y J es 11. Listo. Adicional a eso, pues la ecuación. Si yo pongo aquí la ecuación, pues me está pidiendo como constantes AW y me está pidiendo phi, que phi para este caso es de 0,90. Me está pidiendo CB 1 y me está pidiendo la relación de cuánto es 2,24 por la raíz de el módulo de elasticidad entre el F y E. Listo. AW va a ser, si yo tengo aquí mi sección, o bueno, mejor desde el ETABS, yo me voy a ir a seleccionar, frame section y mi W16 por 26. Y lo que yo voy a considerar como AW es el espesor del alma, el área del alma, solo esta área. Y por obvias razones, el área no la voy a tomar como el peralte total por el espesor del patín, ¿verdad? Evidentemente. Tendría que considerar lo que el manual del Inca me da como H del alma, que el H del alma para este elemento es de 36 centímetros. Mm, H del alma es de 36 centímetros. Por lo tanto, el AW va a ser el peralte del alma por su base, que en este caso es de 0,64 centímetros, y esto me da en centímetros cuadrados. Ese es mi AW.
yo voy a poner 2.24 por SQR. Ah, no, pues estamos en español, ¿verdad? Sería raíz de el módulo entre el FY, el cual es de 53, y la relación H entre TW, que también ya me lo da el Inca, o pues la puedo sacar de manera manual, que no es más que mi espesor del alma entre, perdón, el peralte del alma entre el espesor del alma. Lo que me dice el LAISC, que si revisión, revisión, si esta ecuación es mayor o igual, es, es mayor o igual que esta ecuación, entonces eh, se considerará uno. De lo contrario, ay güey, ya la regué. Es mayor o igual a este, entonces se considerará como uno. Si no cumple, entonces revisar. Listo. Y aquí pues evidentemente yo no estoy cumpliendo esta condición para considerar el CB1, el CB1 como uno, ¿verdad? Y aquí me hace una nota que pues que recurrentemente voy a tener problemas en donde casi todas cumplan, pero con la excepción de 16 por 26. Miren, qué curioso que para el ejemplo del curso estamos considerando 16 por 26. Entonces aprovechemos que ya nos metimos en líos de manera deliberada, pues para salir de ellos. Dice entonces que para el resto de los miembros, es decir, los que no cumplen, deberemos de considerar eh, esta ecuación, ¿no? En donde el coeficiente CB va a ser determinado por la relación de, voy a volver a poner 1.1 por la raíz de, que yo lo voy a poner como SQR, KB por el módulo de elasticidad entre el FY. Y el KB va a estar dado por 5.34. 5.34. Y esto va a ser 1.1 por raíz de la multiplicación de KB por el módulo de elasticidad entre el FY, y va a ser 60, ¿no? Entonces 60 pues ya es mayor que esta relación. Y si sí, lo cual es correcto, entonces tendré que calcular CB como la división de 1.10 por, bueno, que es la raíz esta, la voy a meter directo. Esto entre la relación de espesor, el peralte del alma por el espesor del alma. Listo, pues ya saqué mi número mágico, CB, que yo lo voy a redondear a 1.08.
Que ahora la diferencia es que pues, yo no creo honestamente que haya mucha diferencia entre tomar CBD1 y haberlo calculado manualmente, pero bueno, aprovechando que nos metimos en líos, pues ya saben cómo calcularlo para en el caso de que ustedes tengan propuesto cualquiera de estos elementos. Listo. Pues yo voy a regresar a mi ecuación general y ya tengo resueltas todas las literales, de tal manera que el cortante nominal y el cortante resistente van a estar dados por 0,60 del FY por el área de la sección del alma por un factor CB1. Y esto está dado en kilogramos. Yo voy a reducirlo para sacar el resistente, el nominal, por el 90%. Eso va a ser esto por el 90% kilogramos. Listo, pues yo ya tengo que mi cortante en este miembro es de 47 toneladas. Y pues vean que es en una demanda capacidad en donde yo tengo mi cortante último de 26 toneladas, si no me equivoco, mi demanda capacidad pues está un poco sobrado, al 55%. Esto nos dice que el acero pues es buenísimo para el cortante, porque no nos da ningún problema. ¿Dudas hasta ahorita de lo que llevamos? Entonces a eso le podríamos llamar la revisión del cortante en el alma. La revisión del cortante en el alma nos dio que para esa viga, pues no hay ningún problema en el alma. Spoiler, pocas veces van a tener problemas a cortante. Tendríamos que tener pues almas muy esbeltas y aún así pues es muy fácil corregir eso. ¿De acuerdo? Ahora, pues obtengamos el cortante resistente, ¿verdad? Bueno, pues ya lo obtuvimos, pero ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, les voy a poner este problema? Mm, ¿Qué pasa cuando yo tengo una sección un poquito más detallada en donde yo tengo mi trave principal? Dígase, esa trave principal es la W16 por 26 que acabo de calcular que todo ok, pero perpendicular a ella, pues traigo estas secundarias, que estas secundarias son de W12 por 19 y traen un cortante de 5,40, 5,52, pero de donde vimos a 6 toneladas, ¿no? Entonces, pues resulta que esa ya pasó, pero después aquí trae un cortante último de 6 toneladas en esta placa. Independientemente de si es atornillada o soldada, pues en el extremo se genera un cortante. Entonces resulta un problema porque hay que revisar la placa. Y después de revisar la placa hay que revisar que con la disminución del área de los tornillos,
pues la placa no pierda resistencia, o sí pierde más bien, sí pierde resistencia y hay que garantizar que aún con el bloque agrietado, pues la placa sigue pasando. Y después habrá que revisar que los tornillos puedan con ese cortante. Entonces se vuelve una revisión muy interesante, pero antes de pasar a esa revisión, me gustaría hacer el comentario de que antes fíjense que nosotros, lo que era usual en las conexiones era que tenías la viga y hacías un corte a la viga de secundaria y era la plaquita y así, ¿no? Y ya, esta era la placa. Sin embargo, se han hecho distintos análisis, eh, pruebas de laboratorio en la que caímos en cuenta que la mejor manera de hacer las conexiones a cortante es hacerlas todas corridas. ¿A qué me refiero? A que hago el corte aquí, pero yo ya no hago este segundo corte acá, sino tiro toda la conexión por aquí y arriostro toda el alma de la trave principal, aunque no lo necesite, aunque yo por cortante solo necesito una placa tan chiquita, porque entendemos que el acero es muy bueno a cortante, pero necesitamos que llegue hasta abajo. ¿Por qué necesitamos que llegue hasta abajo? Pues porque nos dimos cuenta que las vigas principales tienen problemas de pandeo lateral, como ya lo vimos en la clase pasada. Por lo tanto, necesitamos que la mayor parte de la viga principal, que es esta, quede sujeta al arriostramiento. Si solo sujetamos un pedazo del alma, el cual pues es el del ejemplo que estoy pegando aquí, que solo de los 30 centímetros que tiene la viga principal para este ejemplo de peralte, solo estamos poniendo la placa de cortante de 200 milímetros. Entonces, pues no está completamente arriostrada, por lo tanto, tiene problemas de pandeo. Déjenme revisar aquí en Google si podemos revisar una conexión acortante. La diferencia entre el de lo que les estoy hablando, pero salen puras teóricas. Anteriormente se buscaban este tipo de prácticas, en donde solo se utiliza la placa efectiva, pero la recomendación es ahora es que no importa que no vayas a utilizar que no demandes de toda la sección. Lo ideal es que diseñes a través de toda la longitud de la trave principal, tal y como nosotros lo tenemos en el proyecto del edificio. Aquí lo voy a abrir en los planos para que lo vean. Y a lo mejor es un gasto un poco más en acero, pero vale la pena porque el comportamiento mejora sustantivamente. Mira, aquí ya está abriendo. Em, a ver, creo que está detalles de conexiones. Miren, creo que este es el ejemplo que estaba buscando. Estas son las conexiones que deberíamos de buscar en nuestros proyectos. Noten que esta trave es sustantivamente menor que la trave principal. Sin embargo, eso no quita que vamos a intentar que la placa de cortante
tenga toda la longitud. ¿Por qué? Porque eso genera torsión. Que no tenga toda la longitud hace que la trave principal tenga torsión. Si lo viéramos desde el isométrico, deberíamos de buscar esta formulación de la trave, de la conexión. Oye, Oscar, pero pues entonces, si de por sí metiendo secciones de cortante, las placas nunca tienen problema, pues ahora metiendo toda la sección, menos van a tener problema. Pues sí, es una realidad. Nosotros nunca hemos tenido problemas. No hablo de nosotros como despacho, sino nosotros como estructuristas. El gremio nunca debería haber tenido problemas para diseñar por cortante, ¿no? Y si se fijan, pues los espesores de las placas son relativamente menores a incluso a un cuarto, o sea, son muy, muy, muy esbeltos. Listo. Pues vamos a seguir con la revisión. Para eso, vamos a nombrar esto así, esto es así, bueno, y vamos a revisar el cortante en la, la placa de cortante. Que para esta placa de cortante, nuestra ecuación va a estar dada por el cortante resistente. El cortante resistente va a ser igual a phi, que ya sabemos que phi es de 0,90 por el FY por AW, que AW va a estar dado por el área de la placa de cortante por CB, que CB para este ejemplo lo vamos a tomar como 1. CB es 1, phi es 0,90 y AW, bueno, la base de la placa, B placa, y de placa es, en este caso, la placa es de 5,55 centímetros y 20 centímetros de peral. De tal manera que mi AW va a ser igual, ay, me equivoqué. Aquí es TW placa, que vamos a proponer una placa de un cuarto de espesor, 0,25, es decir, un cuarto por 2,54, pues nos da de 0,63, ¿verdad? El AW va a ser centímetros cuadrados. Y el cortante resistente ahora sí va a estar dado por CB, que vale 1, por Phi, que vale 0,9, por TW, perdón, por el área en sí mismo, y por el FY. Listo, pues yo ya tengo que mi placa de cortante toma 40 toneladas. Aquí pregunta Omar, ¿cuánto tiempo invertido en la capacitación y práctica de Revit le calcula en la curva de aprendizaje, les llevó a su despacho para llegar a esa calidad de plano, sin que están muy, muy bien el nivel de detalle que muestra? Muchas gracias, Omar. Eh, pues mira, entiendo la pregunta, pero pues mira, aquí si me permites volver a poner el planito. Mm,
Sí es importante la curva de aprendizaje, pero creo que importa más la pericia del ingeniero, del modelador, en el sentido de su entendimiento por las estructuras. ¿Por qué? Porque yo como diseñador estructural, omitamos, omitamos que al menos aquí en mi oficina, la calidad de los planos nos interesa mucho que sea muy elevada. ¿Por qué nos interesa que sea muy elevada? Número uno, queremos subir el estándar en el gremio. Creemos que hay muchos ingenieros que cobran muy barato porque entregan cosas muy mal hechas. Entonces nosotros queremos que el gremio se vuelva fuerte y parte de hacerlo fuerte pues es mejorar la calidad de los entregables. Pero omitamos eso y supongamos que yo como diseñador estructural voy a calcular pues lo que las hojas de Excel me digan, ¿no? Yo hago mi modelo analítico en etapas y, y al final del día todo se resume a estas hojas de cálculo que yo hago, ¿no? Y yo le digo al modelador, pues métete una sección cajón de 500 milímetros por 700 por 63,5 milímetros, ¿no? Y el modelador tiene hasta cierto punto que entender cuáles son los detalles relevantes del proyecto. Parte de que los entregables se vean bonitos es porque el modelador entiende cuáles van a ser las incógnitas que hay que resolver del proyecto. Por ejemplo, este isométrico viene a colación. ¿Por qué? Pues porque no solo hace el detalle, sino explica el procedimiento de que viene la pila desde abajo y luego hay que meter el dado como una columna con este armado que viene acá arriba, pero hay que meterle también esos mismos ganchos y después vas a sentar la placa base a ese dado, pedestal o cabezal, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, estos detalles hacen que el proyecto se vea bastante, bastante avanzado. ¿Pero por qué? Porque el ingeniero modelador tiene un alto sentido de conocimiento de lo que en obra se va a suscitar. Si ustedes no tienen esa pericia, por más que le sepan modelar al Revit, porque el Revit se van a dar cuenta más adelante que es muy sencillo, no van a poder sacar este tipo de detalles. ¿Por qué? Porque este detalle lleva un ángulo de inclinación determinado, este, este detalle lleva otro grado, el tema de las paletas de colores incluso que se meten es importante. ¿A qué voy? ¿A qué quiero llegar? A que llegar a este nivel de entrega no tiene nada que ver con el dominio que tengas del Revit y tiene más que ver con un sentido de entendimiento de obra para hacer el proyecto lo suficientemente detallado y em, pues que también tengas un sentido artístico, ¿no? Evidentemente. Pero si tuviera que resolver la pregunta que me dices, pues yo te diría que en cuanto sepas modelar las barras y las conexiones, podrías hacerlo porque no tiene más chiste. ¿Qué si tiene chiste? Pues todo esto que te acabo de mencionar. Entonces, siguiendo con la explicación, yo ya tengo que mi placa de cortante me cumple esto. Significa que si mi viga de acero W16 por 26 falla a los 47 toneladas, pues mi placa de cortante va a fallar antes. Entonces ni siquiera me tendría que preocupar por mi viga principal, pues porque mi placa ya va fallando antes. Oye, quiero que la placa de cortante falle exactamente al momento que falla la viga, pues únicamente tendría que meter más espesor, probablemente aquí metería media, 0,5, y pues ya me sube a 80,000, ¿no? La resistencia cortante de la placa de conexión. Ahora a continuación voy a
Voy a proceder a obtener el, ¿qué? El cortante para los tornillos. Y listo. Estuvo aquí. Y a esto le vamos a llamar revisión de la zona de perforación de la zona de perforación únicamente. El lunes van a conocer a Ricardo. Ricardo va a ser el encargado de impartir los cursos de acero y los cursos de concreto. Entonces a él le podrían hacer ya un poquito más de preguntas de este tipo. Listo, pues yo ya tengo obtenido que los espesores me cumplen cierta cantidad y demás. Ahora lo que yo quiero conocer, pues es qué onda con los tornillos, ¿no? Para eso yo voy a tener otra vez que mi cortante resistente va a ser igual nuevamente a phi, que en este caso phi va a ser de 0,75. ¿Por qué? Porque ya me estoy metiendo en temas de tornillería y yo tengo que tener una reducción más importante por el 60% del esfuerzo de fluencia último que yo voy a tener como FU por el área de el área invadida o el área neta, ¿verdad? Mejor dicho, el área neta de la conexión acortante. El área neta nos referimos a ya habiendo quitado los agujeros. Yo voy a tener que phi es de 0,60 y que FU es, me fui, ¿verdad? Ahí, me fui un momento, voy a compartir pantalla. Listo, estábamos revisando la conexión atornillada y mencionando que phi es de 0,75 y el FU para este caso, si yo me voy a, bueno, tendría que considerar que mis placas de conexión ya no son de 3515, son en A36, por lo tanto es de 2530 el FY y según el INCA para aceros con FY 2530, mi FU es de 4080 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y me va a faltar obtener el área neta acortante, que el área neta cortante no va a ser más que el AW, que ya lo sacamos previamente, menos la cantidad de tornillos o número de tornillos, agregándole un 16avo. ¿Por qué? Pues el 16avo del agujero.
Todo eso por el espesor ¿de quién? Pues de la placa. Ojo, TW ya es de la placa. TW placa. Para yo obtener esta ecuación, pues yo voy a proponer que tengo diámetros del tornillo. Vamos a proponer tornillos de media, diámetro de los tornillos y número de tornillos, que en este caso va a ser 1,27 centímetros de diámetro y van a ser tres tornillos, tres piezas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a obtener que la ecuación va a ser igual a AW, ¿de quién? De la placa, va a ser igual, bueno, menos el número de tornillos por el diámetro del tornillo más un 16avo, que en centímetros un 16avo, para meterlo directo, tendría que dividir 1 entre 16, me da 0,0625 por 2,54, me da que un 16 es 0,158 centímetros. Y lo voy a multiplicar por TW de la placa. Listo. Y esta es mi área neta de la placa. Noten que si yo quisiera ver la reducción en porcentaje, tendría que dividir este 19 entre el área neta y colocar tornillos reduce un 21% el área de la placa. Por lo tanto, el área de la placa, la resistencia de la placa se reduce. ¿A cuánto se reduce? Pues yo tendría que sacar phi por 0,60 por el FU por el área neta, 36,000 kilos, ¿no? Eso está, creo que hasta ahorita está bastante claro. Entonces noten que al último está fallando la viga. Bueno, voy a regresar esto, el espesor de la placa que lo traíamos en un cuarto. Noten que primero falla la placa sin tornillos, bueno, agrietada por los tornillos. La placa sin tornillos es más resistente, pero es aún más resistente la misma viga. Ahora, yo que ya tengo la resistencia de la placa agrietada, ahora me interesa obtener cuál es la resistencia cortante de los tornillos. Y lo voy a hacer aquí mismo. De la resistencia de los tornillos, que va a estar dado por la resistencia de los tornillos por phi por 0,60 del FY por
el área total o la disminución del área nominal de la placa menos el área ya reducida por los tornillos, que la voy a llamar AGB. AGB va a ser igual, bueno, voy a escribir la ecuación que es AGB, es igual al peralte de la placa por el TW de la placa, que no es más que el peralte era de 20 por TW es 12.8 centímetros. Phi para este caso es de 1. Phi por AGB por el FY va a estar dado por 44.000 kilos. Bueno, esta es resistencia de esta es en la zona de la perforación. Revisión de la resistencia en la zona de la perforación. Y por último, vamos a revisar los tornillos. Que los tornillos van a estar dados por aquí. Revisión acortante de tornillos. Para los tornillos vamos a tener diferentes tipos de resistencia. Hay tornillos de, valga la redundancia, resistencia nominal o resistencia estándar, le llaman, y hay otros de alta resistencia. Normalmente en el mercado vamos a encontrar los ASTM A325, que pues, tienen una resistencia como de 3.000 kilos sobre centímetro cuadrado, y unos de 4.000. Nosotros para este proyecto estamos considerando, ahora lo verán. Ah, no, pero es que nosotros aquí no traemos conexiones atornilladas. Es que en los contravientos traemos todo soldadura. Pero sí, miren, traemos los ASTM A325 con un hueco tipo estándar, lo que significa que el agujero es proporcional al diámetro del tornillo. No se deja más grande ni más holgado. O sea, se deja casi justo, pues. Entonces yo voy a tener que para los ASTM A325 voy a tener una resistencia al FY de 3.796 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Voy a traer un phi de reducción de 0.75 y voy a traer un número de tornillos
Pues tres piezas y el área del tornillo, pues son de media, por lo tanto, el área de un diámetro de media, pues va a ser 0,785 por el diámetro al cuadrado, que es la fórmula para sacar, o que la canción, por el diámetro al cuadrado, por el diámetro al cuadrado. Estos centímetros cuadrados. Y bueno, esto lo voy a poner más abajo para poner que la resistencia cortante de los tornillos no es más que, pues sí, que es de 0,75 por la resistencia de los ASTM por el número de tornillos y el área. Y esto es en kilogramos. Listo. Pues nos da que los tornillos tienen una resistencia de 11 toneladas. Y aquí ya estamos empezando a tener problemas porque nuestro cortante último era de 26 toneladas. Por lo tanto, aquí tendríamos que incrementar la cantidad de tornillos o el diámetro de los tornillos, cualquiera de las dos. Para hacerlo pasar, no sé, tendríamos que quitar cuatro tornillos. Vamos a loguear esto. Cinco, seis tornillos. Diámetro del tornillo de 3/4. Pues listo. Creo que esa sería la solución, aumentar el diámetro de tornillo a 3/4 y a cuatro tornillos. De esa manera estamos cumpliendo acortante con la especificación. Ya revisamos la sección acortante. Ni siquiera va a llegar, si se fijan, a fallar la viga. ¿Por qué? Porque antes fallan los tornillos. Podemos inducir que lo más vulnerable es el tornillo. No sé si está bastante claro, ¿no? Por último, vamos a hacer la revisión de la soldadura. A pesar de que la soldadura es algo un poquito más longevo que esto, vale la pena que lo veamos un poco por encima, al menos para que más o menos entiendan de qué va la soldadura. Las soldaduras, pues hay diferentes tipos de uniones. Pues existen las más comunes, dos de las más comunes es la soldadura penetración y la soldadura por cortante, digo, por filete. No es que una sea más resistente que la otra o que una sea menos resistente. Lo que sucede es que se usan para situaciones diferentes cada una. Regularmente nosotros, voy a poner aquí, resistencia de la soldadura. Soldadura. Y si quieren, ya con este tema cerramos para irnos mañana a terminar el tema y vemos completamente mañana la parte del análisis no lineal y el diseño por capacidad que van de la mano, si es que tampoco pasa nada.
Bueno, les comentaba que la resistencia de la soldadura que comúnmente utilizamos va desde los 70 kSI y a los 90 kSI. Existen soldaduras 70 kSI, 80 kSI y 90 kSI casi siempre son las que más se utilizan. Incluso 60 kSI también se utiliza, pero la de 60 es más para elementos rolados en frío. Entonces nosotros en acero estructural mayormente vamos a proponer poner un electrodo 70 kSI. Es importante que nosotros también tengamos la lon- longitud de soldadura, soldadura, la cual no deberá pasar de una relación de el espesor de la soldadura entre la longitud de 100. El plano arquitectónico próspero no lo hemos compartido, pero ya lo estoy apuntando aquí como parte de los pendientes para subir el mismo día de hoy, porque mañana es la clase final y al menos necesito que se lleven dudas para que cuando nos volvamos a ver en el curso de concreto, sigamos con estos temas. Tal vez ya no vamos a poder seguir con la parte de las revisiones en acero, pero el sentido de propósito del curso, que es el entendimiento y el criterio estructural, la parte de la revisión de la NTC, esa sí la vamos a dar continuidad en el curso de concreto. Por ejemplo, para el curso de concreto vamos a hacer las revisiones de regularidad de la nueva NTC, que cambiaron bastante, bastante, bastante. Es para de lo que tenemos programado que podrían aplicar para este mismo edificio cuando quieran practicar y demás. Es decir, vamos a hacer una pausa o sea, mañana terminamos la parte de análisis y diseño estructural, la pausamos para seguir viendo Revits, pero cuando nos volvamos a ver dentro de 15 días, vamos a seguir tomando temas de análisis no lineal, de desplazamientos, de distorsiones, de factores de regularidad, de condiciones de regularidad, etcétera, etcétera. Dice Omar que nos encarga los videos de de las secciones pasadas en la playlist para ponerme al corriente. Sí, no hay problema, está anotado. Vamos a pasar al día de hoy al grupo de WhatsApp los videos de las sesiones. Vamos a pasar los Exceles, que es este mismo Excel, y vamos a pasar el proyecto arquitectónico, pues para que practiquen si es que de verdad quieren hacer este edificio, que la verdad es muy, muy, muy complejo. Pues listo. Solo para terminar con la parte de la soldadura, les comentaba que nosotros vamos a proponer que la soldadura viene a través de toda esta longitud de los 20 centímetros y que viene propuesta en campo alrededor de todo el elemento en 6 milímetros de filete con un electrodo 70-18. Así es como especificaríamos esta conexión. Yo voy a poner la longitud de la soldadura de 20 centímetros. ¿Qué más? Pi para la soldadura, según el AWS de Estados Unidos para la revisión de las soldaduras, nos dice que phi es de 0.75
y el espesor de la soldadura es de 0,64 centímetros. Pero noten que aquí estoy haciendo un cambalache de unidades. Por lo tanto, yo voy a pasarlo todo a sistema americano y después lo voy a pasar a, por último, al MKS. Yo voy a pasar 8 pulgadas, los 20 centímetros van a ser igual a 8 pulgadas y el espesor es 0,25 pulgadas, ¿verdad? De tal manera que la resistencia va a estar dada por 0,60 del electrodo por el espesor por 2 porque pues obviamente se está rellenando ambas caras y listo. El cortante, la resistencia de la soldadura va a estar dada por 0,60 del electrodo, que lo voy a poner como E70. Electrodo, bueno, el electrodo, así, por el espesor de la soldadura, por la longitud de la soldadura, por un factor que está dado por el AWS de 700 y entre 1000. ¿Para qué? ¿Para qué lo voy a dividir entre 1000? Para que me lo dé en kilolibras, porque en KSI me va a dar una magnitud muy extraña. ¿Cómo hago este chorizote? Lo voy a poner acá. Entonces yo voy a estar que es 0,60 por el electrodo, por la longitud de la soldadura, por el espesor, por phi, por 707. Y todo eso va a estar dividido por 1000. ¿De acuerdo? Y listo, esto está en kilolibras. Que kilolibras, pues no es más que libras elevado a la 3. Bueno, no es elevado, más bien es por 10, por 10 a la 3. O sea, 44,541 libras, ¿no? Básicamente. Solo la única diferencia es el punto por los kilolibras. Hay que revisar la relación, solamente que la relación de espesor-longitud, como les mencionaba al principio, no sea mayor a 100, que es como una relación de esbeltez de soldadura, la cual no va a haber ningún problema. Ay, perdón, aquí, que es es esto entre esto que no sea mayor a 100. Si esto es menor
que 100. Pues ok. Si no, no. Ok. Y por último, pues únicamente nos faltaría sacar cómo reducirlo cómo pasarlo a kilos para entender este número medio raro, que podríamos deducir que la resistencia, resistencia en libras, pues no es más que esto por 100, ¿verdad? O por 1000. Y listo, estos son libras. Y para sacarlo a kilos, pues hay que dividirlo entre 2.2. Ese es nuestro factor de conversión más. Resistencia de la soldadura en kilos es de 20.000. Aquí tendríamos que aumentar el espesor de la soldadura o la longitud. El espesor de la soldadura lo pudiéramos dejar en 3/4, perdón, en media. Aumenta significativamente la resistencia. De tal manera que ya terminamos con toda nuestra revisión acortante de tornillos, perforación de la placa sin las perforaciones, la revisión de la viga y la revisión de la soldadura. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita? Me parece que es un tema bastante sencillo. Me parece un poquito más complejo el de flexión. Creo que cortante, para empezar, además de ser un tema sencillo, pues es difícil que vaya a fallar un tema de cortante en nuestros edificios. ¿Por qué? Porque nosotros ponderamos las fallas por flexión para empezar. Esto lo guardo y ya tenemos nuestras 3 hojas de cálculo sencillitas para ir pasando. Entonces yo me llevo tarea, jóvenes. Yo me llevo la tarea de subirles los videos actualizados, de subirles este Excel y de subirles el proyecto arquitectónico. Nada más. Mm,